Muchas gracias, Conta. Adelante, hijo, todo tuyo, todo dice. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Pues hoy hablaremos de arrendamiento. Y pues el equipo Daniel Flores, de Contador y Abogado, le da bienvenida a este curso de arrendamiento. Bueno, arrendamiento. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo es comprender los conceptos básicos del arrendamiento en el contexto de la ley del impuesto sobre la renta, la ley de ISR. Analizar las implicaciones fiscales del arrendamiento desde la perspectiva de los arrendadores y arrendatarios, tanto en términos de deducciones como de ingresos gravables. Identificar las obligaciones fiscales que derivan del arrendamiento de bienes inmuebles. Fomentar la comprensión de las reformas fiscales más recientes que puedan afectar la forma de tributar el arrendamiento, considerando tanto los aspectos contables como los legales. Bueno, y aquí una gran frase de Séneca, del filósofo Séneca: la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta al malgastar nuestro tiempo. Qué bonita frase, señores. Pero ustedes aquí están intentando aprender algo nuevo, están aprovechando su tiempo y eso se aprecia. Bueno, el capítulo tercero de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. ¿Qué es el régimen de arrendamiento? El régimen de arrendamiento es el conjunto de normas y condiciones legales que regulan la relación entre el propietario de un bien inmueble, arrendador, y la persona o entidad que lo alquila, arrendatario. Este régimen establece los derechos y obligaciones de ambas partes y define las reglas bajo los cuales se realiza el contrato de arrendamiento. En términos generales, el régimen de arrendamiento abarca aspectos como duración del contrato, cuando uno tiene el tratado de la persona que es dueña del local, pues va y tratan de llegar a un término donde los dos se puedan entender base al tiempo y el costo. Y aquí lo dice en el punto 2, precio y forma de pago. Establece el monto que el arrendatario deberá pagar, así como la periodicidad y la forma de pago. Uso del inmueble. Se especifica el uso permitido del inmueble residencial, comercial, industrial y otros que se pueden abarcar. Derechos y obligaciones de las partes. Se regulan aspectos como la conservación del inmueble, la reparación, las condiciones de terminación del contrato, etc. Depósito en garantía. Usualmente se exige un depósito por parte del arrendatario como garantía para cubrir posibles daños o incumplimientos del contrato, que esto lo abarca en el punto 4, por si en el momento el inquilino llega a hacer mal uso del bien inmueble y lo llega a dañar, pues nosotros tenemos un depósito de garantía para poderlo reparar. Bueno, ¿a quiénes aplica este régimen? Aplica a todas las personas que celebren contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, tanto si el arrendatario es para uso residencial, comercial o profesional, establecido por el Código Civil Federal como la marca en su artículo 2398. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. De igual forma, a esas personas físicas o morales que perciban ingresos por arrendamiento, como la marca la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 114 nos menciona que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes: los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Aquí entre paréntesis, el arrendamiento es cuando una persona tiene su local, casa, y se lo renta a un cliente, al arrendatario. Ese es el arrendamiento, cuando tú eres poseedor de ese bien inmueble, de esa casa, de ese local, y tú se lo rentas a una tercera persona. El subarrendamiento se caracteriza porque tú no eres el dueño de ese bien,
pero haces un contrato con el dueño de ese local o casa, le dices, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir clientes para tu local, yo te voy a pagar tanto de renta, pero yo le voy a aumentar para ganar. Ese es el subarrendamiento, donde hay, está el dueño del bien, ya puede ser casa o local, está el primer cliente, que él es el subarrendamiento, el subarrendatario, que se entiende que él va a pagar la renta al dueño, pero va a haber otra tercera persona, que esta tercera persona le va a pagar al que está rentando primero y este le va a dar su porción de ganancia al dueño. Ese es el subarrendamiento. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito y se declaran y se calcularán el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados. ¿Qué tipos de bienes inmuebles están incluidos? En el Código Civil Federal, artículo 2400, nos menciona que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. ¿Y cuáles se pueden arrendar? Pues se pueden arrendar casas, departamentos, locales y bodegas, muebles duraderos como los vehículos, maquinarias, terrenos agrícolas, oficinas o espacios comerciales. Y cuáles no se pueden arrendar son los bienes consumibles, como la comida, la gasolina. Yo no puedo rentar la gasolina porque al momento de echarlo al vehículo no se lo voy a poder devolver porque se va a consumir. El papel, por otra ocasión, estos se consumen con el uso, así que no aplican para arrendamiento, sino para compra y venta. Bienes prohibidos por la ley, ejidos no regularizados, inmuebles para actividades ilícitas, bienes embargados, sin autorización, etc. Bueno, ¿por qué se creó este régimen? La creación del régimen tiene como fin establecer un marco legal que regule de manera eficiente el uso de bienes muebles e inmuebles, asegurando la protección de los derechos de todas las partes involucradas, promoviendo el acceso a la propiedad o uso temporal de bienes, fomentando la inversión y contribuyendo al desarrollo económico y social de la sociedad. El objetivo principal de la autoridad fiscal a regular los ingresos por arrendamiento es asegurar que se cumplan con las obligaciones tributarias. Las personas o empresas que perciban ingresos derivados del alquiler de bienes inmuebles de maneras más específicas, los objetivos incluyendo asegurar la recaudación del impuesto, evitar la evasión fiscal, fomentar la formalización, evitar la competencia desleal, promover equidad fiscal y regular el uso de sus deducciones. Y al asegurar la recaudación, la autoridad fiscal busca que los arrendadores paguen los impuestos correspondientes sobre los ingresos que se obtienen del arrendamiento. Esto incluye el impuesto sobre la renta, otros atributos locales o federales, que podrían ser el impuesto sobre el hospedaje, dependiendo de la legislación vigente, como el impuesto al valor agregado y el impuesto por el hospedaje que habíamos mencionado. Y a evitar la evasión fiscal, a regular y monitorear los ingresos por arrendamiento, la autoridad fiscal trata de reducir la evasión fiscal, garantizando que los arrendadores declaren todos sus ingresos y no oculten rentas percibidas o no paguen impuestos sobre ellas. Fomentar la formalización. La regularización busca incentivar la formalización de los contratos de arrendamiento para que tanto los arrendadores como arrendatarios tengan un marco legal claro y establecido, lo que ayuda a que los contratos sean transparentes y se respeten los derechos de ambas partes. Y al momento de hacer, pues obviamente un contrato, pues ahí estipulas con qué se podría decir, con qué tú te vas a cubrir, porque a veces hay muchas personas que no lo hacen de buena fe y pues usan esos bienes inmuebles para cosas que están prohibidas en la ley, y pues base al contrato que tú hiciste ese servicio de buena fe, ese arrendamiento que tú estás proporcionando de tu bien inmueble con buena fe. Hay muchos casos donde las personas hacen mal uso de eso y pues a veces las autoridades llegan
a embargar o llegan a cerrar totalmente, que nadie pueda entrar en ese bien. Y eso que a ti te va a afectar como arrendatario. ¿Por qué? Porque como tú eres el dueño y que tú lo estás rentando y todo eso, o sea, al momento que te cierre la autoridad, que ya no puedas rentar ni nada, pues tú, obviamente, como está formalizado tu contrato y se estamos demostrando en ese contrato que lo diste de buena fe, tienes la posibilidad de recuperar tu bien inmueble y evitar cualquier problema con la autoridad y evitar la competencia desleal. Al exigir que los arrendadores cumplan con las regulaciones fiscales, se busca que todos los participantes en el mercado del arrendamiento actúen bajo las mismas condiciones, evitando que algunos evadan de impuestos y generen una competencia desleal. Promover la equidad fiscal. A través de la regularización, los ingresos por arrendamiento, la autoridad fiscal asegura que los arrendadores contribuyan de manera proporcional a sus ingresos, de acuerdo con sus capacidades económicas, promoviendo la equidad en la carga fiscal. Regular el uso de las deducciones. La autoridad fiscal también regula las deducciones que los arrendadores pueden aplicar, como gastos de mantenimiento, reparación o intereses de crédito, para evitar que se realicen deducciones indebidas o exageradas que reduzcan los impuestos a pagar. Bueno, los beneficios para el contribuyente. Al regular los ingresos por arrendamiento y cumplir con las obligaciones fiscales son varios, ya que este proceso puede aportar ventajas tanto en términos legales como económicos. La seguridad jurídica que ya habíamos mencionado antes, de protección legal al tener un contrato de arrendamiento formal y registrado, tanto el arrendador como el arrendatario están protegidos por la ley en caso de disputas. Esto da certeza sobre los derechos y las obligaciones de ambas partes, que tú estás dando tu bien inmueble de buena fe y ya si hacen mal uso de ello, pues ya no es responsabilidad tuya. Evitar sanciones. Cumplir con las normativas fiscales evita el riesgo de sanciones, multas o intereses por evasión fiscal, lo que puede tener un impacto negativo en las finanzas de los contribuyentes. Como punto 2, accesos y beneficios fiscales y deducciones. Deducción de gasto. Los arrendadores pueden deducir ciertos gastos relacionados con la propiedad, por ejemplo, el mantenimiento, las reparaciones, servicios, intereses de crédito hipotecario, ya que si tu bien inmueble lo sacaste con un crédito, tu cliente lo sacó con un crédito, esos intereses que él está pagando, puede deducirlos y bajar al momento de hacer tus declaraciones los impuestos. De esos ingresos brutos, lo que reduce la base imponible y por lo tanto los impuestos a pagar. Estabilidad. Evitación de conflictos legales. Al tener un contrato de arrendamiento formal y cumplir con los requisitos fiscales, el arrendador evita disputas legales con las autoridades fiscales. Como le hemos mencionado, que si la gente que lo está arrendando es de mala fe y hace malas cosas indebidas en tu bien inmueble, pues al momento de que tú tengas ese contrato bien, pues te vas a evitar los conflictos. Esto reduce el riesgo de enfrentar gastos legales o pérdidas económicas debido a problemas fiscales. Y ahora sí, ¿cuáles son los ingresos por arrendamiento? Como primer punto, pues, la renta. La renta es el importe o monto que se paga a cambio de usar temporalmente un bien como una propiedad, un vehículo, una maquinaria, equipos u otros bienes inmuebles. En muchos casos, la renta es un pago periódico mensal o anual acordado entre las partes involucradas. Pues esto ya va a ser muy bien cómo tú te vas a arrendar con tu cliente, si lo quieres que tus pagos sean mensuales o anuales. Ya ahí ya depende del cliente. De igual forma, nos los especifica en el Código Civil Federal de su artículo 2399. La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Y los famosísimos depósitos en garantía. Que los depósitos en garantía es un monto de dinero que tú das al dueño del local, de la casa o del vehículo, que tú le das asegurando que si tú por mal cuidado o por algún accidente llegas a dañar la propiedad o el vehículo que se estén arrendando, pues él tenga ese depósito para él pagar ese daño y ya tanto tú que lo estás rentando no tengas que pagar nada y él tampoco, pues ya, por eso es más que nada es ese depósito en garantía.
que a final de cuentas igual si tú lo cuidaste súper bien y al final del contrato está todo como te lo entregaron, pues igual ese depósito en garantía te lo tienen que devolver. Pero prosigamos. Se establece que el arrendador puede exigir un depósito para asegurar el cumplimiento del contrato y cubrir posibles daños o deudas. El monto no debe exceder el valor de un mes de renta y debe ser devuelto al arrendatario al final del contrato, siempre y cuando no exista daños o deudas pendientes. Y nos los marca la Ley de Arrendamientos Urbanos, artículo 36, fracción primera. A la celebración del contrato será obligatorio la exigencia y prestación de fianza en metálico o en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de 2 en el arrendamiento para uso distinto de vivienda. Así que si tú vas a rentar una casa para vivir, pues lo que mínimo te deben de pedir de depósito en garantía es un mes a renta, no más. Y si es para uso comercial, para hospedaje y todo eso, como hoteles y todo eso, pues más que nada en locales, en bodegas, se tienen que usar dos, se podría decir, dos mensualidades adelantadas que va a equivaler al depósito. Y en el Código Civil Federal, el artículo 2422, si al terminar el arrendamiento hubiera algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquel. En este caso, depositará judicialmente el saldo referido. Y eso es lo que lo mencionaba. Si tú cuidaste muy bien el bien que te rentaron o el vehículo que te rentaron o cualquier cosa que te hayan rentado, si tú lo cuidaste bien y tú dices tu depósito, tienes la obligación de exigirle que te devuelva tu depósito porque le estás entregando en óptimas condiciones lo que te está arrendando. Y los ingresos por condominio. ¿Qué es un condominio? Un condominio es un tipo de propiedad en el que varias personas comparten la propiedad y uso de ciertas áreas comunes, pero cada una es dueña privada de una parte individual, como un departamento, casa o local. Eso se establece que son pegaditos del mismo dueño y todo eso como una tipo de asociación, se podría decir. Es un condominio donde hay asambleas, hay personas que limpian. De hecho, ahí se reparten todos los datos. Y aquí dice, obviamente, las cuotas de mantenimiento ordinarios, pagos periódicos obligatorios por parte de los condominios. ¿Qué cubren estas cuotas de mantenimiento? Pues cubren la limpieza de áreas comunes, la luz y el agua en zonas comunes, seguridad y vigilancia, jardinería, porque hay muchos lugares donde tienen su jardinería y pues contratan a gente, o muy bien, pues ya tienen empleados en ese mismo condominio que hagan todo eso. Y pues de los que viven ahí salen los salarios a los que se le paga a esas personas que trabajan en ese condominio. La administración del condominio, la recolección de basura, reparaciones menores. Bueno, y ya hablando de los ingresos, ahora vámonos con los ingresos acumulables. Y la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la ISR, los ingresos por arrendamiento se consideran acumulables cuando el arrendador recibe los pagos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles de acuerdo con la ley. Estos ingresos se acumulan en el ejercicio fiscal en el que se perciban, es decir, cuando realmente se recibe el pago o se adquiere el derecho de recibirlo. Y lo normal antes de rentar algún lugar siempre es que te pagan adelantado. Si yo voy con un dueño de un local y le digo que lo quiero, me va a cobrar la primera mensualidad en enero, pero yo estaré utilizando ese local o ese bien inmueble en febrero. Y es lo normal, que siempre en los arrendamientos y todo eso se pague antes la renta y ya después se utiliza. Lo estoy adelantando porque más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, prosigamos. En el artículo 17 de la ley de ISR nos mencionan que para los efectos del artículo 16 de esa misma ley se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma ley, en las fechas que señalen conforme a las siguientes, tratándose
de enajenación de bienes, prestación de servicios, cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero, que se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contratación pactada, o sea, que te entreguen tu factura, y B, se envíe o entregue el material bien o cuando se preste el servicio, se cobre o sea exigible el total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provengan anticipos. Y fracción segunda, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren totalmente o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor quien efectúe dicho otorgamiento o se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero. Y es aquí a los que lo mencionaba. Aquí tenemos un claro ejemplo que en enero tenemos un ingreso de 11,500. Y ese es el total de nuestros ingresos, 11,500 del mes de enero. Pero ya en el mes de febrero tuvimos otro ingreso de igual de arrendamiento de 47,228,45. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí se nos acumula nuestro ingreso de enero. Entonces nuestro ingreso de enero se suma con el ingreso de febrero y nos da un total de 58,728,45 porque se nos está acumulando nuestros ingresos del mes de enero y mes de febrero. Por lo consiguiente, en marzo, ya que como tuvimos 58,728,45 del mes de enero y febrero, se pasa a marzo. Y aquí tuvimos otro ingreso del mes de marzo de 11,500 del periodo de marzo. Pero nuestros ingresos anteriores se acumulan y los 58,728 más 11,500 nos da un resultado de 70,228,45. Y así se va con todos los meses, se nos va acumulando nuestros ingresos, hasta llegar a fin de año. Eso sería, en términos generales, los ingresos acumulables. ¿Y qué tipo de comprobantes se deben emitir? Como nosotros, clientes o nosotros, dueños del bien, ¿qué comprobante debemos emitir? Bueno, pues aquí nos lo explica. Dice, cuando se realiza un arrendamiento, el arrendador está obligado a emitir un comprobante fiscal digital por internet CFDI, que es la famosísima factura, que es el documento oficial utilizado para amparar la transacción y cumplir con las obligaciones fiscales, como nos los marca en su artículo 29 del Código Civil Federal. ¿Y qué nos menciona este código? Pues bueno, aquí lo tenemos. Artículo 29 del Código Civil Federal. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que se efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, el famosísimo SAT. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos, que liquiden saldos de comprobantes fiscales digitales por internet, o aquellas que les hubiesen retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante digital por internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objetos de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito deberán expedir el comprobante fiscal digital por internet o ampare la operación. ¿Qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nosotros, al momento de prestar, de dar nuestro bien a otra tercera persona, tenemos la obligación de que al momento que nos pague, hacerle un comprobante, que es el CFDI, o mejor conocido como las facturas. ¿Para qué? Para que ahí también nos proporcione la seguridad que nosotros le estamos rentando un bien a esa persona. Y él también le sirve para sus deducciones y todo eso.
Requisitos y contenido de la CFDI. Bueno, aquí nos van a explicar qué debe de tener nuestra factura. En el artículo 29A, los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos: la clave del registro federal del contribuyente, nombre o razón social, que puede ser, pues la clave, pues es la clave del contribuyente, el nombre, pues la persona que está dando ese bien. Un ejemplo puede ser, no sé, Juan Pérez López, ese es el nombre o razón social de quien los expida, y el régimen fiscal quien tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta, tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, que se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Aquí nos menciona que también en la factura debe ir dónde se localiza nuestro bien. Por ejemplo, no sé, podría ser carretera Panamericano o novena sur poniente entre calle central y cuarta sur, algo así. Debe ir las direcciones donde se proporciona nuestro bien, donde se encuentra localizado nuestro bien. Eso es lo que nos menciona aquí. Bueno, y también nos menciona que el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referido en las fracciones cuarta, inciso B y C del artículo 29 de este código, así como el sello digital del contribuyente que lo expida. El lugar y fecha de expiración, dónde estamos haciendo las facturas, si es en Guadalajara, en Oaxaca, en Chiapas, en Tuxtla, y la fecha en que lo estamos haciendo, supongamos que hoy estuviéramos haciendo una factura, pues sería del 16 de mayo. La clave del registro federal del contribuyente o nombre, razón social, así como el código postal de domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida a sí mismo, se debe indicar la clave del uso fiscal y el receptor le dará el comprobante. Aquí no menciona que la persona que esté emitiendo la factura, que creo que dije el ejemplo de Juan Pérez López, deberá ir su nombre, su clave del registro federal y también su domicilio fiscal donde él viva de Juan. O sea, no del local, sino donde él vive del domicilio fiscal de Juan. Y el uso fiscal del receptor que le dará el comprobante. Sí, por un ejemplo, el uso fiscal que normalmente utiliza podría ser muchas facturas. Lo más conocido es que dicen gastos en general y así. Ese es el uso fiscal. Hay muchos diferentes usos fiscales, pero eso ya vamos a verlo más adelante para que no los vayamos confundiendo. Y aquí hay otros requisitos: la cantidad o unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio, del uso o goce que amparen. Estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales por internet usando los catálogos incluidos en los especificados tecnológicas a que se refiere la fracción sexta del artículo 29 de este código. ¿Qué nos menciona? Pues aquí nos menciona que por diferentes mercancías o bienes hay una clave que te maneja el SAT, que tú tienes que poner esa clave, que debe ir también en la factura, y la unidad de medida, que sería el precio, el valor unitario consignado en número y el importe total consignado en número o letra. Entonces, al momento de poner las cantidades que nos van a estar pagando, aparte de poner los números, también hay que ponerlos en letras. Bueno, y ahora las deducciones, a todos los que nos gusta. En el artículo 115 nos menciona las deducciones de arrendamiento. Y dice el artículo 115, las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones: los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que afectan los mismos, y en su caso el impuesto local pagado sobre los ingresos por el
otorgar el uso o goce temporal del bien. Entonces, si nosotros somos dueños de ese local, pues vamos a poder deducir el pago predial que nosotros hacemos de ese bien. Ahora, fracción segunda. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. ¿Qué quiere decir aquí? Por los gastos de mantenimiento puede ser que tú hayas comprado pintura para pintar nuevamente el local, o se haya descompuesto el clima y tú contrates a alguien para que vaya y repare ese clima. Pero todos esos gastos tú los tienes que pagar para poder deducirlos. Y las facturas pues obviamente saldrán a tu nombre. Y fracción tercera. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de bienes inmuebles, siempre y cuando obtengan el comprobante fiscal correspondiente. Se consideran intereses reales el monto de dichos intereses excedan los ajustes anual por inflación. Para determinar el interés real, aplicará el constituyente lo dispuesto en el artículo 134 de esta ley. Y fracción cuarta. Los salarios y comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones que conformen a la ley, les corresponda cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. Fracción quinta. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. Fracción sexta. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Todo esto son los que podemos deducir. Ahora, aquí hay otro, que normalmente le dicen deducción ciega, deducción ciega, le hablan más los contadores así, pero la ley, bueno, el SAT le dice más deducción opcional. Y nos menciona aquí, los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en su sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejerzan esta opción podrán deducir, además, el monto de las evaluaciones por el concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondientes al año de calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda. Y tratándose del subarrendamiento, solo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. Bueno, ¿qué nos quiere decir este 35%? Si nosotros nos vamos por las deducciones opcional, o mejor conocido como deducciones ciegas, ya esto ya no vamos a poder deducir, porque ya estamos optando que nos vamos a ir al 35% de deducciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los ingresos que tengamos, el 35% de esos ingresos serán nuestras deducciones. Y aparte de eso, vamos a poder deducir el predial, el impuesto predial. Y con estas deducciones, pues solo podremos deducir esto. Al momento de tener las facturas que nosotros vayamos guardando, subiendo nuestra contabilidad, es lo que vamos a poder deducir. Pero esto sin importar que facturemos o que no facturemos, ya nuestro ingreso que tengamos, el 35% de nuestro ingreso, vamos a poder deducirlo, más el impuesto predial. Bueno, ¿y cómo se calcula la base gravable en el régimen de arrendamiento? La base gravable es el ingreso bruto percibido por concepto de arrendamiento, menos las deducciones autorizadas como nos los indica en su artículo 115 de la ley de ISR. Aquí tenemos un gran ejemplo. Aquí son las deducciones que nos permite el artículo 115. Y esto quiere decir que nosotros tenemos un ingreso de 11.500. Si nuestro ingreso fue de 11.500 y lo que facturamos, nuestras deducciones autorizadas, lo que facturamos fueron 1.500, nos daría un resultado de base 10,000 pesos, que son los que tenemos aquí. Bueno, pero si optamos por la deducción ciega, los 11.500 que tuvimos de ingreso lo vamos a multiplicar por 0.35, que es el 35%. Y nos da una deducción de 4.025. Estos 4.025
lo vamos a restar de nuestro ingreso y obviamente nuestra base es menor. Obviamente que hay que ir haciendo los cálculos en todos los meses para saber si al año qué nos va a convenir más, si van a ser las facturas que nosotros tengamos para poder deducir o nos optamos y sabes que yo mejor me siento más seguro con el opcional que siempre será el 35% más el impuesto predial. Igual de esta forma en el de la deducción autorizada igual podemos deducir el impuesto predial. Bueno, y aquí se vienen las tarifas para personas físicas. Las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento están sujetas al impuesto sobre la renta bajo una tarifa progresiva mensual donde la tasa impositiva aumenta conforme incrementan los ingresos. Estas tarifas se actualizan periódicamente por el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocida como el SAT. El artículo de la ley de ISR que nos hace referencia a esta obligación es el artículo 116. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde al pago mediante declaración presentará ante las oficinas autorizadas. Pero si nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta, a ver, 116. Aquí nos hace mención lo mismo. Tengan ingresos señalados en el capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago mediante declaraciones que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 106 de esta ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúe el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 115 de la misma, correspondiente al mismo periodo. Y si nos vamos al artículo 106, vamos a buscar qué nos dice el artículo 106. Tercer párrafo nos menciona, entonces sería primer párrafo, segundo, y el tercero que es el que nos importa. Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente. Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta ley, sumando las cantidades correspondientes, las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate y que corresponda al mismo renglón identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Okay. Aquí nos menciona que debemos ir al artículo 96, donde nos muestra la base de las tarifas. Y sin, a ver, vamos a buscar aquí artículo 96. Aquí dice, artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retenciones a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente a la área geográfica del contribuyente. Y nos hace mención al anexo 8. Vamos a buscar el anexo 8 para las tarifas. Ya este es donde nos muestra a tarifas aplicables a retenciones, pero nos marca, a ver, aquí están. Versión secta, tarifa del mes de enero 2025.
para efectuar los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 106 de la Ley de ISR aplicables a los ingresos percibidos los contribuyentes a que se refiere este capítulo. Este es del mes de enero. Este otro es del mes de febrero. Ahorita no nos interesa ese. Mes de marzo. Tarifa del mes de abril. Tarifa del mes de mayo. Mes de junio. Julio. Esa es la tarifa de agosto. De septiembre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. Y al finalizar nos muestra lo que nos importaba, la tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 116. ¿Qué nos menciona el artículo 116? Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Entonces, este es el que nos interesa. Tarifa aplicable 106 de la ley del ISR correspondiente a 2025 que efectúen los contribuyentes a que se refiere el título cuarto, capítulo tercero de la ley de ISR que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Es el sexto. Ok, nos vamos aquí abajo. Primero. Aquí seguimos en el primero, aquí seguimos, estamos en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pero este es del mes de enero. Ok, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril, mes de mayo, mes de junio, mes de julio, de agosto, tarifa del mes de septiembre de 2025, tarifa del mes de octubre, tarifa del mes de noviembre, de diciembre y tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 106, que habla del arrendamiento, contribuyente que se refiere al título cuarto, capítulo tercero de la ley ISR que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento, uso o goce temporal de bienes inmuebles. Ok, esta es la tablita de tarifas aplicables para arrendamiento, para lo que hagan cálculos mensuales, porque abajito vienen la tablita de cálculo para los trimestrales. Pero nosotros nos interesa ahorita, vamos a hacer los ejemplos de mensuales. Bueno, regresando a las diapositivas, es lo que nos menciona, que el artículo 116, tercer párrafo, nos hace mención al artículo 96, que esto nos muestra, pues obviamente la resolución, el anexo 8 para el cálculo. Y aquí nos menciona, B, tarifas aplicables a retenciones, que es el sexto, tarifas aplicables para el cálculo de pagos provisionales mensuales, que se refiere al artículo 106, que ya estamos aquí, aplicable pagos provisionales, artículo 106. Ok, vamos aquí a hacer los pagos provisionales de ISR por arrendamiento, el caso práctico. Aquí viene esto es lo que vamos a ver ahorita, cómo se hace todo esto, pero ya más simplificado, como viene en el portal del SAT. Vámonos al Excel. Bueno, aquí el cliente, o bueno, la persona que presta el otorgamiento o uso del bien, pues sería nuestro cliente, que se llama Carlos Pérez Flores. Es un ejemplo. Nuestra cédula para la determinación de los pagos provisionales de la ley de ISR por arrendamiento y del ejercicio fiscal 2024. Los conceptos, estos son conceptos tal cual como viene en el portal del SAT, que serían los ingresos por renta, las deducciones autorizadas, que este es el primer ejemplo de deducciones autorizadas. Aparte vamos a ver un ejemplo de la deducción ciega o deducción opcional.
la base gravable, límite inferior, excedente del límite inferior, la tasa, el impuesto marginal, la cuota fija, el ISR a cargo, impuesto retenido, que ahorita vamos a hablar. Cuando lleguemos a ese punto, ahorita lo vamos a hablar, y el ISR que nos salga a pagar o a favor. Bueno, siguiendo con el ejemplo, los ingresos por rentas. En el ejemplo anterior que vimos, por aquí, si nos vamos arriba, dice que tuvimos aquí un ingreso de 11.500, pero este es sobre la base, no es el ingreso total. ¿Por qué? Porque cuando se renta algún local para que lo utilicen como entren comercial, de forma comercial ese local, pues obviamente va a grabar IVA. Entonces, si graba IVA, le vamos a tener que quitar el IVA. Entonces, no fue el ingreso que tuvimos, los 11.500. Esa ya es la base. Pero si le multiplicamos el IVA, sería 11.500 por 0.16. El ingreso que tuvimos fue de 13.340. Pero le tenemos que restar el IVA para que nos quede el ingreso por rentas, que sería los 11.500 ya sin IVA. ¿Y dónde nos menciona que lleva IVA el arrendamiento? Pues no lo menciona en la ley del impuesto al valor agregado, o mejor dicho, la ley del IVA. En su artículo primero dice, artículo 1, están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Enajenen bienes, no estamos haciendo eso ahorita. Presten servicios independientes, tampoco. En el tercero ya caemos, que dice otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de dichos valores. Entonces, para la determinación del cálculo provisional del ISR, no tenemos que optar, no lo tenemos que ingresar porque es esa parte. Ahora que ya entendimos eso, nos vamos aquí. Bueno, esto fue nuestros ingresos. Ya después de que le hayamos quitado el IVA, ya está en nuestra base. Deducciones autorizadas. Bueno, hasta abajo, aquí pusimos un ejemplo de 1.500. Vamos a seguir con este mismo ejemplo. Ok. Aquí deducción autorizada, que fue nuestras facturas. Facturamos 1.500. Ahí está. Bueno, el impuesto predial lo podemos también deducir. Vamos a decir que el impuesto predial fueron 2.500. Estos, lo vamos a borrar, lo vamos a volver a hacer. Sería este más este, nos daría 4.000. Aquí ya aparece porque ya está con las fórmulas adecuadas, pero lo vamos a volver a hacer. Aquí sería el total de ingresos menos nuestro total de deducciones para que nos salga nuestra base gravable, que serían 7.500. Y ahora si regresamos a donde nos hacía mención del artículo 116 que nos llevaba al 96 del anexo 8, es aquí donde entra esa tablita, donde nos va a ayudar a hacer la determinación. Ok, nuestra base son 7.500. Ok, límite inferior, que es lo que nos está pidiendo, son 746. Y el límite superior son 6.332.5. Aquí ya nos pasamos. Ya aquí ya nosotros ya no aplicamos para esto. Pero nos vamos en el siguiente renglón. Límite inferior 6.332.06. Ok. Y miramos que el límite superior son 11.128.01. Ok.
nuestros 7.500 no exceden los 11.000. Entonces aquí es donde vamos a copiar este número y sería esto nuestro límite inferior, porque no superamos los 11.000. Solo porque no superamos los 11.000 es que ya pertenecemos aquí. Bueno, ahora para sacar el excedente, ok, de los 7.500 le vamos a restar los 6.000 y nos haría un resultado de 1.167.94. Ok, ahora la tasa. Regresamos otra vez a nuestra tablita y nos dice por ciento para aplicar sobre el excedente del límite inferior. Entonces nosotros vamos a aplicar el excedente. Entonces nos corresponde, como elegimos lo de 6.000, que es donde nosotros entramos, sería 10.88. Entonces sería 10.88%. Ok, esto lo vamos a aplicar sobre nuestro excedente límite inferior y sería así. Esto por 10.88 nos da un resultado de 127.07. Ok, aquí nos menciona una cuota fija. Regresamos a nuestro anexo 8 y dice el límite inferior, no, límite superior, no es este, cuota fija. Ok, regresamos a nuestra línea que estamos utilizando y nos percatamos que nuestra cuota fija son 371.83. Los pegamos aquí y ahora para sacar el IES a cargo o causado vamos a sumar esto 127 más 371.83 que nos daría de resultado 498.90. Tuvimos impuesto retenido. Esto nos hace mención que si nosotros le rentamos nuestro bien inmueble o vehículo o cualquier cosa que nosotros hayamos rentado, que ahorita estamos hablando del bien inmueble, si se lo rentamos a una persona moral. Y aquí, por aquí abajo, miramos nuestros ingresos que tuvimos. Otro ejemplo, retenido por persona moral, no tenemos. Esto fue nuestros ingresos que lo mencionaba, que era con IVA. Aquí 11.500 por 1.16, que es el IVA, nos da como resultado 13.340. Y nuestra base, ya quitándole el IVA, 13.340 entre 1.16 para quitarle el IVA, nos da el resultado 11.500. Impuesto retenido por personas morales, no tenemos. Y nos hace mención aquí también en este ejemplo el artículo 116. Entonces, de la ley de ISR, nos vamos al artículo 116 y buscamos, aquí está. Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos. Ok, entonces si nos hubiera tocado una persona moral, tendríamos que multiplicar nuestra base por el 10%, que era lo que nos hubiera retenido la persona moral. Pero como en este ejemplo no nos retuvo, sería 0. Y el ISR a pagar que nos sale sería 498.90. Bueno, pero vamos a hacer uno que sí no se había retenido, que sería este. Ok, nuestro ingreso, vamos a hacer aquí, fueron de 54.785. Ahí está. Vamos a ponerlo con pesos para que se visualice mejor. Ok, aquí es con IVA. Aquí tenemos nuestro ingreso con IVA. Tenemos que quitarle el IVA. Entonces sería esto entre 1.16. Y esto sería ya nuestra base ya sin IVA. 47.228.45. ¿Y por qué más? Porque
dijimos, no, son personas morales, tienen dinero, les vamos a aumentar la renta. Bueno, pero normalmente en los arrendamientos siempre se mantiene un mismo precio y casi todos son iguales. Así se mantiene el mismo mes, es el mismo importe. Pero aquí lo estamos haciendo variable para que se vaya entendiendo mucho mejor y se vaya captando. Ya después de esto, vamos con nuestro ingreso, que fue nuestro 47.228.45. Ok. Vamos a poner un ejemplo que tuvimos deducciones autorizadas. ¿Qué les parece? Unos 4,000. 4,000 que facturamos. Ya aquí ya no entra en el impuesto predial porque solo una vez se paga el predial. Así que aquí sería 0. Ok, vamos a sumar. Vamos a hacer una suma. Que si tuviéramos impuesto predial, pues serían los 2. Pero como ya no se aplica aquí, solo serían los 4,000. De esos 4,000 sería esto, que fue el ingreso, menos nuestras deducciones. Y aquí tenemos 43,228.45. Regresamos al anexo 8 nuevamente y volvemos a buscar. Quedamos aquí. Ok. Límite inferior 11,000. Pero el límite superior aquí son 12,935.88. Lo rebasamos. Ok, vamos con el otro ejemplo. Límite superior 15,487. Lo seguimos rebasando. Nos vamos al otro. 31,236. Lo seguimos rebasando. 49,000. Ok. Aquí ya no lo rebasamos. Somos menores. Por lo consiguiente, este sería nuestro límite inferior. Vamos aquí, colocamos nuestro límite inferior. Sacamos el excedente. Sería esto, los 43,000 menos los de 31,000, nos da como resultado 11,991.95. Ok, ¿cuál es nuestra tasa? Aquí nos vamos por ciento para aplicarse sobre el límite. Aquí está nuestra tasa. Seguimos la misma línea y nuestra tasa sería del 23.52. Sería 23.52. ¿Qué? ¿Estamos correctos? ¿Es correcto? Ahora vamos con el excedente, lo multiplicamos por la tasa y serían 2,820.51. Ese es el impuesto marginal. Vamos con nuestra cuota fija, serían de 5,004.12. Cuota fija. Y ahora vamos a sumarlos, el impuesto marginal más la cuota fija, y nos sale un ISR a cargo de 7,824. Pero ¿qué pasa aquí? Como son personas morales que nos rentaron en el mes de febrero, nos tuvieron que retener porque así nos los menciona el artículo 116 de la ley de ISR, que dice, cuando los ingresos a que refiere este capítulo se obtenga por pagos que efectúen las personas morales, estas deberán de retener como pago provisional el monto que resulte aplicar la tasa del 10%. Ok. Entonces, como tuvimos una base de 47,000, tenemos que multiplicar por 10 y nos daría de un resultado de 4,722.84, que sería esto. Ya ve que cuando les quitamos el IVA, mira, lo vamos a volver a hacer todo para que lo entiendan bien. 54,000 fue nuestro ingreso con IVA. Ahí está. Ok. Bueno, de eso le vamos a quitar el IVA. Sería los 54,000 entre 1.16. Sería los 47,000 que nos marca aquí. Bueno, ya aquí ya tenemos nuestra base ya sin IVA. Ahora, de esto, que ya es nuestra base, vamos a multiplicar por el 10%, que nos lo marca en el artículo 116 de la ley de ISR. Y esto es lo que nos debió de retener la persona moral. Esto, de ver,
Como eso nos retuvo, lo vamos a colocar aquí 4.722.84 y ya cambia nuestro ISR a pagar, que esto es el ISR a cargo, la suma total menos el impuesto retenido, que fueron de las personas morales de 4.722.84, es igual a 3.101.79 lo que pagaríamos. Esto es para deducciones autorizadas. Ahora vamos a ver deducciones opcional, que aquí ya entra, que es el 35% de tus ingresos. Y vamos a seguir con los mismos ingresos para mirar o notar la diferencia. Bueno, en el ejemplo anterior tuvimos un ingreso de 11.500. Vamos a seguir lo mismo. Nuestra base, 11.500. Tenemos total nuestro ingreso. Y aquí ya se nos multiplica, porque ya no está mi hojita y ya tiene las fórmulas. Pero lo vamos a volver a hacer. Aquí los 11.500 por el 35% que nos lo marca la ley de ISR en el artículo 115, último párrafo. Los contribuyentes que otorguen uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo en substitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Entonces, nos comenta que si nosotros no optamos por deducción autorizada, va a ser el 35% que se nos va a deducir de nuestro ingreso. Pero ¿qué pasa aquí, conta? Si yo quiero tener deducción autorizada y luego deducción ciega, no se puede. ¿Por qué? Porque ya al momento de iniciar el año te tienes que quedar con uno. Te da la opción en el SAT de que tú decidas uno, si quieres deducción autorizada o deducción opcional, o mejor conocida como ciega. Y ya eso que tú escoges en el mes de enero va a ser para todo ese año hasta finalizar diciembre. Y ya en el otro año puedes escoger diferente. Ya si ya dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero deducción autorizada, ya este otro año quiero deducción opcional, vas a poder escogerlo y te vas a establecer así. Pero vámonos rápido porque creo que ya me pasé por el tiempo. Y regresando al ejemplo anterior, hicimos un impuesto predial de 2.500. De esos 2.500, vamos otra vez y se nos suma la deducción ciega menos más el impuesto predial que diga. Sería, vamos a volver a hacer para que entiendan, esto más esto es el total de nuestras deducciones. Ya nuestra base gravable, otra vez, vamos, sería 11.500 menos 6.525, que nos da de resultado 4.975. Ok, regresamos otra vez al anexo 8, visualizamos 4.975 y miramos que aquí no rebasamos. Entonces serían los límite inferior 746.05, excedente del límite sería esto menos esto, 4.228.95, que nuestra tasa sería el 6.40. Sacamos el impuesto marginal del excedente por la tasa, nos da 270. La cuota fija serían 14.32 y esto sería impuesto marginal más cuota fija es igual a 284.97. Y visualizamos que personas morales no tuvimos impuesto retenido, así que cero. Y el ISR a pagar serían 284.97. Y en nuestro ejemplo anterior serían 498.90. Ya vimos que aquí en la deducción ciega baja. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo de la persona moral, que le rentamos a esa persona moral.
serían los ingresos de 47.228.45, si no mal recuerdo. ¿Sí? Ok. Ya aquí se nos multiplica los 47.000 por 0.35, que es el 35%, nos da de resultado de deducciones de 16.529.96. Esto se nos suma y el total de nuestras deducciones son 16.529.26, ya que no podemos deducir otra vez el impuesto predial. Ya hicimos el primer pago en enero, ya de ella no se puede. Y ahora vamos con nuestro límite inferior. Otra vez, 30.000. Buscamos. Aquí ya no rebasamos los 30.000. Este es nuestro límite inferior. Lo ponemos. Vamos de nuevo, los 30.000 menos los 15.000. Y la tasa, otra vez la tacita, 21.36. 21.36. Multiplicamos 15.000 por 21.36. Nos da como resultado 3.249.01. Vamos a la cuota fija, 1.640.18. Y sumamos los 3.000 más los 1.640, que nos da resultado como 4.889.20. Pero recordemos que aquí fue una persona moral que nos rentó y tuvimos una retención de 4.722.84, que nos da un ISR a pagar de 166.36, y en el anterior nos dio un 3.101.79. Esas son las diferencias. Obviamente que vas a tener que analizar, hacer tu cédula, vas a hacer tus hojitas para calcular cuál te conviene durante todo el año. Puede ser, como pasó, no tiene mucho que ahí en Acapulco, que destrozaron muchas empresas y todo eso. Pues obviamente que ahí en ese momento pues te va a servir más reducción autorizada, porque vas a remodelar, vas a pagar constructoras, pinturas, muebles, todo lo que se te haya echado a perder, y te va a servir más reducciones autorizadas. Pero si sabes que no vas a poder, un ejemplo normal, que no vas a poder deducir muchas cosas, vas a adquirir muchas facturas y todo eso, pues optan por la deducción ciega. Y pues de eso se trata más que nada el arrendamiento, mis queridos estimados. Así que de mi parte ya sería todo. Ya les pude, espero que me hayan entendido, espero que hayan entendido este bonito régimen que tiene dos opciones de deducciones. Les agradezco mucho por su tiempo y no sé si tenga algo que comentar el contador Daniel, y si no, pues ya lo damos por terminado esta sesión. Bueno, creo que ya lo damos por terminado. Que tengan excelente noche. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.